No seas un teólogo. ¿Cuál es la diferencia entre un teólogo, alguien que le gusta la teología, que disfruta el estudio de la palabra, y un teólogo? La diferencia está en el corazón. Por fuera se puede ver como que a ambos les gusta la Biblia, les gusta la teología, pero tienen un corazón totalmente diferente. El teólogo y el teólogo tienen un corazón totalmente diferente. Y es que el teólogo es una oveja, es una persona sincera que ha oído a Jesús, ha puesto su fe de todo corazón en el Señor y tiene hambre y sed de aprender más de la palabra, pero la quiere aprender para ponerla en práctica en su vida. Tiene un sincero deseo de aprender. Viene al culto, viene a la iglesia con un deseo de ser alimentado y es alguien enseñable. Ese es el teólogo. El teólogo tiene una mente que ama las escrituras, pero tiene un corazón que ama al Señor, que ama al prójimo por la gracia de Dios. Tiene un corazón dadivoso. Podemos ver en su vida obediencia creciente a la palabra del Señor. Podemos ver humildad. Se somete a sus pastores, a sus líderes. El teólogo es una oveja de Jesús. Por otro lado, el teólogo es una persona que solo quiere saber más y más de teología para discutir. Le encanta debatir, pero solo quiere ganar discusiones y ganar argumentos. Es alguien con un espíritu contencioso. Muchas veces probablemente ni siquiera es una verdadera oveja de Jesús, sino que está interesado en contender. Si viene a la iglesia, viene a escuchar el mensaje, pero no para ser alimentado, sino para criticar y señalar en qué se equivocó, según él, el predicador. Por lo tanto, es alguien que no recibe bendición. Mire, los fariseos, los saduceos, los herodianos tenían al mismo Jesús enfrente y no recibían bendición. Siempre estaban queriéndole hallar alguna equivocación para tener después de qué acusarle, porque su corazón no había creído que Jesucristo era la roca de salvación. El teólogo puede saber muchas posturas teológicas, pero su corazón no ha sido transformado por el Señor. En su vida, él no se somete a Cristo ni se somete a ninguno de sus pastores. En la vida del teólogo no hay amor por el prójimo, no hay dadivosidad. Está más interesado en las apariencias que en un verdadero corazón transformado. Mire cómo Jesús, ahí en Marcos capítulo 12, se discute bastante con los fariseos, con los saduceos, y mire cómo da una advertencia. Marcos 12:38, léalo conmigo. Les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas eran expertos en la ley, podríamos decir que eran teólogos, un corazón contencioso. Mire, aquí habían estado peleando con el Señor Jesús y dígame usted si no es insensato. ¿Quién le va a poder ganar a Dios en teología? ¿Quién va a tener una lógica y una inteligencia más poderosa que la de Dios? Pues el Señor Jesús, siendo Dios, les soportó a estos teólogos todas sus discusiones. Mire por favor ahí en el capítulo 12, por favor téngalo frente a usted. Espero que ya lo haya podido leer antes y si no, aquí vamos a ver algunas partes. Mire cómo lo trataron de agarrar en un montón de preguntas. Por ejemplo, ahí en el versículo 13 en adelante lo quieren atrapar con la cuestión del tributo. ¿Debe o no el pueblo de Israel pagar tributos a César? Y mire el Señor con esa inteligencia, con esa sabiduría, porque no había una respuesta clara ahí. Dijera lo que dijera, se podía meter en problemas con un bando o con el otro, ¿verdad? Con los herodianos o con los fariseos. El fariseo decía no hay que pagar tributo y el herodiano decía que sí. Pues mire, el Señor dice: tráigame una moneda. ¿De quién es la inscripción? ¿Qué ven aquí? Bueno, es de César. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que terminaron maravillados de él. A nadie se le había ocurrido, pero es que la inteligencia del Señor Jesús es ilimitada. Él es omnisciente. Él es todo sabio. Y los teólogos querían seguir peleando contra él. Le empiezan a preguntar los saduceos respecto a la resurrección y se inventan toda una historia ahí, ¿verdad? De una mujer que había estado casada con 7 hermanos porque cada uno se iba muriendo y no le dejaba hijos. Esto usted lo puede ver ahí en su casa, en Marcos 12:18 en adelante. No le dejaban hijos a esta mujer y al final se mueren los 7 y en la resurrección, dicen ellos, pero en realidad ellos no creían que había resurrección de los muertos. Y dicen, ¿y en la resurrección de quién va a ser esposa esta? Y mira el Señor Jesús nuevamente con su sabiduría. Ningún teólogo le puede ganar al Señor Jesús. Les dice, miren,
Eso no va a suceder porque en el cielo no se casan, ni se dan en casamiento. Son como los ángeles que están adorando a Dios. Pero respecto al tema de la resurrección, mire por favor en el versículo 26, leámoslo juntos, Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y antes les había dicho, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Vaya, les dijo ignorantes, y con justa razón. Pero más que ignorante, el teólogo es una persona que cree estar en lo correcto y no tiene un corazón manso, sujeto, enseñable. Claramente vemos que son personas que no habían creído en Jesús como su único Salvador. El Señor les tira una parábola porque a estas alturas de la historia ya el Señor está confrontando directamente con ellos. Y si usted lee Marcos 12 ahí en su casa, toda la primera parte es una parábola que está confrontando duramente con ellos. La parábola de los labradores malvados. Le pido por favor que tomen un tiempito y la lean en casa, como estos labradores malvados se les arrendó o se les alquiló esta viña, pero cuando el dueño de la viña mandaba a sus siervos, los profetas, para recibir el fruto, para recibir el pago, a unos siervos los golpeaban, a otros los afrentaban y a otros incluso los mataban. Así que el dueño de la viña, que representa a Dios Padre, y miren, los labradores malvados son el pueblo de Israel del antiguo pacto, que habían usurpado el pueblo de Dios, se habían adueñado de estos líderes religiosos y no estaban dando fruto. Eran como aquella higuera que fue maldecida por Jesús, muchas hojas y nada de fruto. Pues bueno, el dueño de la viña, que es el Padre, dijo: voy a enviar a mi hijo. Todo eso ahí aparece en Marcos 12. Voy a enviar a mi hijo, a él le tendrán respeto, pero dice que lo mataron. Oiga, Jesús estaba anunciando su muerte y también anunciando su resurrección, porque les dice que no han leído que la piedra desechada por los edificadores va a venir a ser cabeza de ángulo, como diciendo: voy a resucitar y yo voy a fundar la iglesia de Cristo, el verdadero pueblo de Dios. Hermano, que Dios nos libre de no ser teólogos, conocedores teóricos de mucha palabra, pero sin un corazón transformado, sin haber realmente puesto nuestra fe en Jesús, nuestra roca, y dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos haga humildes, nos haga amorosos, nos haga dadivosos, nos haga enseñables. ¿Cuáles ejemplos positivos vemos aquí en Marcos 12? Con esto terminamos. ¿Quiénes se ven aquí que de verdad eran ovejas, que de verdad eran enseñables? Bueno, mire el caso del escriba en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este sí de verdad está interesado. Este tenía un corazón enseñable. Ya no llegó por tentarlo, ni llegó por pelear. A los teólogos les fue mal. Al final les cayó la boca con una pregunta imposible de responder. Les dijo: ¿cómo es que los fariseos dicen que el Mesías es hijo de David, si David en el Salmo 110 le llama mi Señor al Mesías? Y dice que ya se quedaron callados, no osaban responderle. Pero no, vengamos como este escriba, con un corazón sincero. El Señor, al final de responderle, le dice: verdaderamente no estás lejos del reino de Dios. Vengamos como ese escriba, buscando al Señor con un corazón humilde, sinceramente queriendo ser enseñados. Mire, venga al culto y sométase a sus pastores. Deje que el Señor Jesús le hable a través de ellos. Oigamos estos videos, pero no para criticar o tratar de hallar un error, sino para ser alimentados de todo corazón. Pidámosle al Señor un corazón transformado como el de la viuda pobre. Este es el último ejemplo positivo en este capítulo. Mire por favor en el 42, Marcos 12, 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Un corazón transformado, enseñable, amoroso con el prójimo y dadivoso con el Señor, es lo que debemos de pedirle a Jesús. No seas un teólogo, sino una oveja del Señor Jesucristo.